nos están escuchando del otro lado. Muy bien, muy bien. Acá con ganas de que nos cuentes un poco, hoy ¿en qué etapa estamos de este proceso de discusión, selección de nuevos comisionados? Mira, en el día de hoy lo que se llevó adelante, como bien lo dijiste vos en la introducción, es el proceso por el cual las organizaciones no gubernamentales que tienen un trabajo acreditado en materia de derechos humanos eligen un representante para que exponga un plan de trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos, Juicio Políticos y Municipales de la Cámara de Representantes ante los diputados, a los fines de que ellos evalúen una terna que van a ser quienes con posterioridad integren la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Recordemos que está compuesta de 6 miembros, ¿no? 3 que corresponden a las ONG y otros 3 que corresponden a la parte política, si así se quiere, del organismo, que está encabezado por un representante del Poder Ejecutivo Provincial, un representante del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados y un representante del bloque minoritario, que en el transcurso de estos días que quedan en septiembre, seguramente la semana que viene o la próxima, van a estar elevándose al pleno esas 6 personas para la aprobación y para que a partir del 1 de octubre ya esté funcionando la nueva Comisión de Prevención de la Tortura, que va a funcionar por los próximos 4 años. Y me parece espectacular lo que dijiste vos recién en la introducción, porque la verdad que eso me parece que es lo más importante, porque yo también participé en aquella primera audiencia hace 8 años, también participé en la que se llevó adelante hace 4 años, que se llevó a cabo en plena pandemia, así que bueno, vamos a descartar ese proceso de selección que fue muy chiquito, muy escueto, porque bueno, por cuestiones, estamos en plena pandemia, en pleno auge de la pandemia, y la verdad que la participación que se vio hoy de 14 postulantes, más todo lo que escuché de los que estaban allí, de las cosas que se hicieron, de las cosas que faltan, lo más importante de todo, me parece que es que como que se nota que como que empezó a funcionar algo que antes no estaba, los tiempos del funcionamiento de todos los organismos de la administración pública cuesta que comience a andar. Me parece que eso es lo más importante. Después, obviamente, tenemos miradas distintas y está bien que así sea. Ojalá sean 6 miradas distintas y que cada uno pueda hacer su trabajo de acuerdo a su idea, ¿no? a su impronta. Algunos desde el punto de vista jurídico, otro con un abordaje a las infancias, otro con los adultos mayores, otros con las diversidades, otro con así, cada uno con su manera de ver la situación, porque es multicausal, es multifactorial. Las cosas que ocurren en los contextos de encierro son gigantescas los problemas, entonces tampoco se puede hacer todo. Realmente el universo es muy grande, son más de 3.300 personas, son 230 espacios de restricción de libertad en toda la provincia de Misiones, es mucho. Pero bueno, parece que lo más importante es yo destaco ese avance en que son temas que por lo menos se hablan un montón. Yo hablo mucho con ustedes en la prensa y permanentemente preguntándome y también que salen en algunos medios. O sea, me parece que ese es el pasito más importante de estos años y bueno, ahora obviamente quienes vendrán le van a dar alguna otra impronta. Además, se podía escuchar y ver un poco en las distintas presentaciones esto que vos planteás también, ¿no? Empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de contextos de encierro, de empezar a visibilizar por ahí sectores como, bueno, los hogares donde están personas, adultos mayores o niños, niñas en conflicto con la ley penal o, no sé, bajo custodia, todos esos que parecía estaban como doblemente invisibilizados también. Yo no lo conocí, yo te soy sincero y te soy honesto, yo antes de comenzar a trabajar en la comisión solamente conocía las comisarías y las unidades penales por mi trabajo como abogado de la matrícula. No tenía idea de la existencia de todo el otro universo, como bien lo decís vos, las residencias de larga estadía, los hogares de niños, niñas y adolescentes, los institutos de salud mental, y ahora hace muy poquito, los centros de rehabilitación de consumo problemático, que también forma parte ahora del circuito de control y monitoreo,
y cuando los periodistas me preguntan, ¿no? En varias oportunidades me han dicho, ¿y sirve de algo? Y yo le pregunto, bueno, ¿cuántas veces escuchaste hablar de las prisiones preventivas, de los legales detenidos en jurisdicción provincial? Sí, o sea, ya el solo hecho de poner el tema en debate y de poder charlarlo, vos tenés mucha más experiencia en estos temas, porque viniste hace muchos años militándolo, seguramente es mucho más común, pero para mí eran temas, muchos de ellos temas desconocidos, y creo que para la mayoría de la sociedad y la mayoría de los periodistas eran temas que no tenían trascendencia, no se hablaban, o sea, me parece a mí, quizás estoy equivocado, corregime Alicia, pero creo que eran temas que no estaban en la agenda, y ahora como que se empieza a escuchar, se empieza a hablar, y bueno, ojalá que quienes van a conformar la nueva comisión le den otra impronta distinta a la que le dimos nosotros, porque hay que también ir modificando y hay que ir cambiando, porque también es una tarea bastante agotadora, desgastante. Sí. No es fácil estar ahí, sobre todo porque es un ambiente en el que uno está en permanente tensión, conflicto, choque, rispideces, no solamente con los organismos del Estado. Y además hay sufrimiento, hay mucho sufrimiento del otro lado, digamos, en la demanda de gente que está sufriendo. Partimos de la base que, por lo menos los temas que a mí, los que yo más me aboqué, que son los temas en comisaría y unidades penales, y los temas jurídicos, la verdad que nadie que está ahí está por su propia voluntad. Todos los que están ahí están en una situación de coacción en forma violenta, porque la verdad que esa privación de libertad no se hace de mutuo acuerdo. O sea, hay una imposición ahí por la fuerza por parte del Estado en ese uso del monopolio de la fuerza pública que cedemos todos a los gobernantes y que los gobernantes lo ejecutan a través de las fuerzas de seguridad. Entonces, obviamente hay un lugar hostil. Después podemos hablar de un montón de otras cuestiones que están relacionadas a el común denominador de estas personas, la pobreza, la falta a veces de vocación y de quienes tienen que llevar adelante la seguridad y la custodia, que ingresan por el dinero o por una salida laboral sin tener esa vocación innata sellada en su ADN, como se puede decir así, y la verdad que lo hacen más con obligación. Entonces el ambiente también a veces no ayuda. Entonces todo esto hace un caldo de cultivo que a veces crispa más los ánimos, ¿no? Y sobre todo a veces la ausencia de algún sector o por ahí de una parte del Estado, que es el que yo por ahí más llamo la atención, que es la parte del Poder Judicial. Sí. Por lo menos en el lugar seguramente no hay presencia. Y después a veces la respuesta, ¿no? En el último Consejo Consultivo le escuchaba al ministro Díaz el montón de medidas que se están tomando ahora del Poder Judicial para agilizar los procesos, para aumentar la dinámica en la audiencia de los tribunales, los registros. Confesó que los datos que ellos tienen respecto a las prisiones preventivas coinciden mucho con los datos que tenemos nosotros. Entonces se puede determinar dónde están los cuellos de botella, qué es lo que pasa, dónde es que se produce ese aglutinamiento ahí que tranca un poco el sistema y que genera que haya muchas personas privadas de su libertad sin condena, o sea inocentes, que eso a la vez genera en esa persona que está privada de su libertad sin una sentencia, genera incomodidad, falta de perspectiva, cree que todo el tiempo está creyendo que va a salir y que no sale y se frustra y bueno, todo un caldo de cultivo que genera que además a ese ambiente del cual tiene que estar privado de su libertad, a veces otras cuestiones generan un lugar en el que, bueno, ahí estamos nosotros a veces metidos y en el medio, ¿no? Muchas veces, porque la verdad que siempre vamos a solucionar el conflicto entre el Estado y el privado de su libertad. Eduardo, y hoy si tuvieras que explicar cuáles son las principales demandas que hay, porque uno puede mirar desde la situación de hacinamiento, hoy algo de eso se nombraba, ¿no? El tema del hambre, a mí hay algo que me impresiona muchísimo, es que yo que visito el penal de mujeres acá con mucha regularidad, si los familiares no llevan comida, el hambre es algo abrumador ahí.
Bueno, si no llevamos medicamentos, porque las personas que están encerradas ahí están bajo custodia y responsabilidad del Estado, pero si no se llevan medicamentos, no hay medicamentos. O sea, esas cosas que son cotidianas y que hacen a la realidad ahí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuáles serían las principales demandas? Yo tengo una mirada particular respecto a esa situación, pero lo abordo por mi formación jurídica. Yo creo que hay que darle ahí una solución de tipo jurídica, porque no es la solución construir, para mí, no es la solución construir más cárceles. Estamos en una situación económica compleja en el país. Por ejemplo, en Novedad, hace como 2 o 3 semanas que vienen con problemas de agua los internos, pero es un problema estructural, no solamente de la unidad penal, sino de todo el barrio y de toda la zona, por cuestiones de falta de inversiones en obra pública o lo que fuera, que hace que el agua no llegue desde el arroyo Bonito hasta allá, hasta donde se encuentra la unidad penal. Entonces, pero nosotros tenemos, si esto funcionaría como debe funcionar, solamente en las unidades penales deberíamos tener 900 personas, o sea que en vez de tener 8 unidades penales, con 3 unidades penales ya sería suficiente. Entonces, si tenemos 3 unidades penales, nos estamos ahorrando 5 unidades penales, nos estamos ahorrando 2/3, por lo menos la mitad de las personas, del personal que se tiene que destinar al cuidado, y claramente los recursos serían un 40% más. Entonces, ese volumen de personas de financia, de cierta manera, no quiero justificar, ¿no?, pero me parece que podríamos buscar una solución, teniendo en cuenta un contexto en el que la plata escasea. Me parece que hay que ser ingenioso para buscar otras herramientas. Y además esto sumado a que tenemos un problema en las comisarías con 800 detenidos más, ¿no? Entonces, tenemos que ver tenemos que tener en claro que las personas privadas de su libertad tienen que estar con una condena por haber tenido alguna responsabilidad en un ilícito, y excepcionalmente con una medida cautelar, que es una prisión preventiva para algunos casos puntuales, como lo dice el Código, por riesgo procesal. Pero parecería que acá tenemos invertido el concepto y es la regla, ¿no? Entonces, el volumen a nosotros nos genera, es el disparador de todos los problemas. Entonces los recursos económicos no alcanzan las prestaciones médicas, no alcanza el agua, en las comisarías. Si vos tenés una comisaría con una celda para 5 personas, con una capacidad de un tanque de agua para 5 personas, con un inodoro y con una canilla, cuando tenés 15... no te aguanta el agua, es insuficiente, la canilla no aguanta, el inodoro se tranca, la cámara séptica rebosa. Entonces, bueno, todo hay un problemón, ¿no? Yo lo trato de abordar desde el punto de vista judicial. Y que me parece que es el camino como más interesante, porque uno cuando va al penal, la gente le molesta claramente las condiciones en las que se encuentra, es una de las primeras demandas, pero lo que también les preocupa es su situación procesal, o sea, lo que pasa con la causa. Y esa es una demanda también muy, muy importante. Y hoy decían no sé si fue llegaste, pero hay algo ahí que hicieron que me pareció, yo nunca lo había pensado así. Dijo una de las chicas que concursó, dijo que lo que ella veía cuando iba a hablar a veces con las personas privadas de su libertad, como que ellos estaban más preocupados por lo que ocurre afuera, que por lo que le ocurre a ellos particularmente adentro, ¿no? Entonces, a veces ese estado de vulnerabilidad de su familia, de sus hijos, de su marido, la falta de trabajo, los hijos no van a la escuela, o con quién se quedan, o algún chico que tiene, como que esa cabeza se encuentra muchas veces más afuera que adentro. Entonces, imagínate vos que todo lo que ocurre ahí adentro de la unidad penal es reflejo también de nuestra sociedad. O sea, son misioneros, los problemas están, pero se agravan obviamente en una situación de encierro. Entonces, a veces como que se extrapolan ahí un poco los problemas de un lugar a otro. Pero te recalco, yo no digo que esta sea la solución, lo que yo te estoy planteando. Es el abordaje que le quise dar yo, porque son temas jurídicos los que manejo, pero cada uno le da el suyo, ¿no? En los hogares de niños hay otra realidad, en los hogares de adultos mayores, que temas de casi no interviene, es otra la realidad. En los centros de consumo de sustancias problemáticas o de rehabilitación, es otra la realidad.
Nosotros integramos unidades penales y comisaría porque es el lugar más conflictivo, más duro, si así se quiere, en el sentido de la coacción o de la fuerza, pero cada uno de estos contextos tiene una realidad distinta. Y bueno, por eso también está bueno que cuando se haga el proceso de selección, yo siempre digo, sea lo más plural posible. Y algo que yo me gustaría que ocurra, que nunca no ocurre, es tenemos que tener representatividad de toda la provincia, ¿no? Sí, sería Sería bueno que haya una persona del Dorado, otro de Puerto Rico. De Oberá, porque además hay... también para situar, ¿no? Los penales están también en esas zonas de la provincia donde con mayor rapidez podrían intervenir los comisionados. Yo no sé si había gente del interior, ¿no? Me parece que no, Ahora que lo mencionás, me parece que casi menos que la primera vez que fue. Pero bueno, para mirar. Eduardo, te queremos agradecer este tiempo aquí en la radio de la universidad, agradecerte también la predisposición. Este es un tema de agenda nuestra que venimos trabajando hace mucho tiempo, así que seguramente vamos a seguir conversando. Es ya el cambio de comisionados, por lo que decís, en octubre ya estarían ingresando los nuevos o las nuevas. Sí, ya en el 1 de octubre ya tendrían que estar los nuevos ahí instalados, funcionando. Y bueno, yo te agradezco a vos también por siempre difundir nuestro trabajo. A veces tenemos diferencias respecto a algunos temas, vos me lo has hecho saber, críticas. Pero bueno, siempre lo he tomado de la mejor manera y créeme que he hecho todo lo posible para cumplir de la mejor manera mi trabajo. Esto me ha llevado a mí a muchos encontronazos con muchos funcionarios, con muchas personas, pero bueno, uno siempre trata de hacer la cosa de la mejor manera posible. Siempre yo, el último consejo consultivo que tuvimos en la Cámara, pedí disculpas a todos aquellos a los cuales yo tuve diferencias y a veces tuvimos que chocar en una situación y la verdad que bueno, dentro de todo siempre ha sido un marco de respeto y nosotros, todos los que estaban en la comisión, creo que dieron todo lo posible para hacer algo. Y bueno, confío que los que van a venir también, y vamos a acompañarles en lo que necesiten, acompañando, porque la verdad que es una cuestión humanitaria, que más allá de las funciones, a lo que nos interpela a todos como misioneros, ocuparnos siempre de los sectores más vulnerables, así que voy a estar colaborando en lo que sea. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. A vos, Alicia. Saludos. Eduardo Scherer es el actual presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Está desarrollándose el proceso de selección de los nuevos o las nuevas comisionadas. Hoy se realizó en la Comisión de Asuntos Constitucionales justamente la audiencia en la que se escuchó a postulantes. Este dato que la verdad yo no le había prestado atención, muy poca gente del interior, muy poca. Creo que contado no llega, eran 13 postulantes y creo que solamente una persona vive en el interior de la provincia. El resto me parece que son todos de Posadas. En fin, una cuestión ahí para seguir. Es la tercera selección que se hace. La primera fue hace 8 años, la segunda, como decía él, en plena pandemia. Y bueno, todo lo que queda todavía, ¿no? Se habló hoy del hacinamiento, se habló hoy del exceso de prisiones preventivas, como planteaba Eduardo, se habló de las condiciones en las que están, del tema del hambre, la alimentación de las personas que están detenidas, del acceso al agua, del contacto con los familiares, con las familiares, de una serie de la reinserción, de las políticas que deberían estar activándose, porque las personas que están privadas de su libertad en algún momento tienen que recuperar su libertad y cómo es ese proceso. Bueno, hablar del tema ya es un avance, así que después le vamos a estar contando cómo avanza este proceso de selección y quiénes son los que finalmente van a ingresar ahora el 1 de octubre.